Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues comenzamos nuevo tema, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, ¿la Tierra qué es? Pues la Tierra es un planeta que, como ya sabemos, está en continuo cambio. Y desde hace muchos siglos, la humanidad, nosotros, hemos tenido interés por conocer cuál es su edad y cuáles han sido esos cambios, cómo se formó, etc. Como ya visteis en el documental introductorio, pues se han producido una gran cantidad de cambios desde ese inicio hasta nuestros días, ¿no? La Tierra, bueno, pues al igual que el resto de planetas del sistema solar, se formó por la creación de planetesimales. ¿Cuándo? En el Big Bang, que lo visteis en primero, originando una elevadísima temperatura que acabó fundiendo, pues generalmente todos los materiales que había en ella, desde el interior terrestre hasta el exterior, y se fueron ordenando pues por densidad. Así se formaron el núcleo, el manto y la corteza. Hemos hecho un pequeño repaso de lo que supuestamente visteis en primero. Bueno, tras su formación, pues se originó la primera atmósfera reductora con los productos gaseosos que emanaban hacia la superficie desde principalmente los volcanes. ¿Cuáles eran sus productos? Metano y dióxido de carbono principalmente, vapor de agua, es decir, todo ello gases de efecto invernadero. Poco a poco pues se fue consiguiendo un progresivo enfriamiento que favoreció la formación de esa corteza terrestre que actualmente tenemos, porque al principio, como hacía tanto calor, pues estaba prácticamente fundida. Se fue enfriando, se fue solidificando y se fue formando la corteza terrestre que tenemos hoy en día. Además, conforme la temperatura también fue disminuyendo, el vapor de agua que había presente en la atmósfera, que muchos habéis tenido mal esto, se condensó, formando una gran lluvia, es decir, el agua cayó en forma de precipitación, no solidificó y cayó a plomo, ¿vale? Como me habéis puesto algunos en el trabajo del inicio, de introducción. No solidificó, precipitó, ¿vale? Se formaron pues los mares y océanos que había en esa tierra primitiva. Bueno, fue con la aparición de los primeros seres vivos fotosintéticos cuando la Tierra fue evolucionando y la atmósfera cambió de reductora a oxidante, es decir, los niveles de oxígeno fueron aumentando, aumentó su concentración y eso favoreció también que aparecieran los primeros seres vivos que podían respirar al igual que nosotros. Tienen respiración, pues, que no es oxidante, es decir, reductora, podían sobrevivir, pero nosotros que necesitamos oxígeno para ellos no podremos vivir en esa atmósfera, ni muchos de los organismos que actualmente hay en la Tierra. Bueno, esto favoreció por la formación también de la capa de ozono, que además nos protegía pues, de la radiación ultravioleta, lo que favoreció también el desarrollo y evolución de otros muchos organismos vivos, pues muchas plantas, animales. Ahora que ya he hecho una pequeña introducción del tema, vamos a seguir. ¿Qué vamos a ver? Bueno, tenemos la Tierra, vamos a ver cómo se originó, esto ya lo vimos en primero, pues cómo se formó el sistema solar, que fueron formados pues, a través de polvo y gases cósmicos provenientes de una gran explosión, el Big Bang, que dio origen al actual universo. La Tierra pues tiene una corteza que es modificada por los agentes internos, como son el movimiento de las placas tectónicas, y esto origina los continentes y las montañas que actualmente tenemos. Pero también, ¿qué pasa con la corteza terrestre? Que se erosiona, ¿cómo? Con los agentes externos, ¿vale? ¿Cuáles son? El agua, el viento, la temperatura y los seres vivos. Hay distintos tipos de erosiones, ¿vale? Todo ello produce erosión. Erosión hídrica, erosión eólica, erosión biológica, etc. Estos agentes también, pues, van a dar origen al suelo, porque si yo tengo una roca madre, ahí no tengo suelo. Esa roca madre es dura, sin suelo. Eso se tiene que erosionar para que las plantas puedan crecer. Es como lo que vimos en el tema anterior. El que vimos antes de ese. Sobre la evolución del suelo, que ya lo visteis, se iba degradando la roca madre por los organismos primeros, que eran los musgos y las pequeñas plantas, y conforme se iba degradando se iba formando más suelo. La corteza terrestre, ¿cómo se continúa formando además? Pues por la actividad volcánica, ¿vale? Que es una actividad interna de la Tierra, no es un agente externo, ¿vale? El origen de la Tierra, pues ya hemos visto Big Bang, se forma la Tierra, posteriormente se forman los mares y océanos, por esa condensación y posterior precipitación del vapor de agua, y por último se forma la atmósfera, que la atmósfera primitiva no era como la actual se formó después cuando aparecieron los primeros organismos fotosintéticos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Primero tuvieron lugar una serie de reacciones químicas espontáneas entre los componentes de la atmósfera que existía hace 4 millones de años, 4.000 millones de años. Ya os he dicho, había metano, vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno, ¿vale? Y el oxígeno, pero en muy pequeña proporción, no como lo tenemos actualmente. Después, para originar esas reacciones, pues fue necesaria una gran cantidad de energía. Generalmente se piensa que se pudo obtener a partir de las descargas eléctricas de las tormentas que había en esa época, que había muchísimas tormentas, según los últimos estudios.
y las erupciones volcánicas, ¿vale? De esta forma se sintetizaron las moléculas orgánicas simples. Luego, posteriormente, por la unión de esas simples se formaron las complejas y eso dio origen a la vida. El vapor de agua de la atmósfera se condensó y al bajar la temperatura pues se produjeron lluvias intensas y continuas que formaron los mares primitivos. Las moléculas orgánicas llegaron a esos mares primitivos y ahí es donde se piensa que se formó esa sopa o caldo primitivo, que lo vimos en uno de los primeros temas sobre las teorías de la evolución, y se produjo el origen de la vida. Dieron lugar los primeros organismos. Esas moléculas orgánicas pues se fueron uniendo, dieron lugar a moléculas más complejas y algunas de ellas pues son los actuales componentes de los seres vivos, polisacáridos, proteínas, glúcidos, etc. Las moléculas biológicas que se obtuvieron se aislaron en el medio acuático formando lo que se conocen como coacervados y esos coacervados posteriormente se estabilizaron sus moléculas y dieron origen a los primeros microorganismos. Algunos de los coacervados se dividieron y originaron otros semejantes, las primeras divisiones, la reproducción. Por ello, se sintetizaron en su interior moléculas con capacidad de autorreplicarse. ¿Qué son esos? Los ácidos nucleicos, nuestro ADN, que tiene capacidad de replicación. Acordaros qué hace el ADN. Replicación, transcripción y traducción. ¿Para qué? Para obtener copias idénticas. Para poder generar nuevas células, ya sean por meiosis o por mitosis, dependiendo de la función que vayan a tener posteriormente. Si son reproductoras, acordaros que eran meiosis. Si no, si es función de crecimiento o etcétera, o de relación, pues generalmente son por mitosis. Desde esa síntesis, pues ya puede hablarse de organismos o progenota, que serían los primeros organismos, las primeras células que surgieron. Recordad, todas las moléculas orgánicas contienen carbono, combinado con otras moléculas como el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, etcétera, pero todas tienen en su composición carbono. La Tierra pues siempre ha estado sometida a numerosos cambios desde su formación. Fijaros aquí, ¿vale? Tenemos desde el precámbrico hasta el cenozoico, luego ya veremos lo que es eso, ¿vale? Son las eras de la Tierra. Y dentro de esas pues tenemos los periodos. La temperatura en los últimos 1000 millones de años. Bueno, la temperatura, fijaros aquí una temperatura media, aquí tenemos la temperatura actual, ¿vale? En el centro, la temperatura media actual. Pues desde los inicios de la Tierra, desde que se formó hasta ahora, la temperatura ha sufrido grandes cambios. Aquí, por ejemplo, tenemos las pequeñas glaciaciones que se han producido y aquí eventos en los que, por ejemplo, ¿vale? Hubo una época que era el mesiniense en la que el Mediterráneo, como ya os conté creo que en su día, llegó a secarse de las altas temperaturas que había. Pues han sido cambios climáticos. También ha sufrido cambios paleogeográficos, es decir, ha cambiado la geografía. Los continentes tal y como los tenemos ahora no son como antiguamente, ¿vale? Como cuando se formó la Tierra. Ha sufrido numerosos cambios. Ya veremos cuáles son los que se han formado hasta dar lugar a los continentes como actualmente lo tenemos. ¿Y cambios en la biodiversidad? Pues claro que sí, no son los mismos los organismos que había al inicio de la Tierra que los que hay a día de hoy actualmente. La IA ha sufrido un proceso evolutivo muy importante. Muchos organismos perecieron en el camino. De ahí tenemos las grandes extinciones, que ya veremos cuándo se han producido. Bueno, ¿qué estudia la historia de la Tierra? ¿Cómo podemos saber cómo ha sido la historia de la Tierra? Pues estudiando la estratigrafía. La estratigrafía, que es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia, tanto vertical, es decir, en la vertical, como en la horizontal, de las rocas estratificadas, es decir, de las rocas que han ido sedimentando y que han ido formando lo que actualmente es nuestro suelo, son nuestras rocas actuales, las rocas madres. También se encarga de la cartografía y de la correlación de estas unidades de roca, es decir, de saber cuáles se produjeron, qué estratos se produjeron primero, cuáles fueron posteriores, cuáles son más antiguos, cuáles son más modernos. Imaginaros que yo tengo una sucesión de estratos y que tengo los más modernos abajo, pues ahí además se ha producido un cambio, ¿no? Pues eso, por ejemplo, son fallas y pliegues, que eso lo veremos también en el próximo tema. Pero primero vamos a estudiar cuál ha sido la historia de la Tierra y luego ya veremos los cambios que se han producido en el terreno y cómo puedo estudiar esos cambios. Eso va a determinar un orden y el momento de los eventos del tiempo geológico determinado y qué ha pasado con ese suelo, con esa tierra, cómo han sido esos procesos, cómo se han formado esas cordilleras que tenemos actualmente, cómo se han formado los nuevos mares, ¿vale? Así tenemos desde el Eón arcaico proterozoico, luego tendríamos el paleozoico, mesozoico y cenozoico, y dentro de ellos pues se dividen cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. A su vez el carbonífero se divide en misisípico y pensilvánico. Luego tenemos el mesozoico, que es el que es más famoso, el que más conocemos, por el jurásico, pues triásico, jurásico y cretácico.
desde más antiguo a más moderno. Y por último tenemos el Cenozoico, que es donde nos encontramos actualmente nosotros. Este se divide en terciario y cuaternario. Dentro de este, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, que es donde nos encontramos nosotros ahora mismo. O sea que mirad la cantidad de millones de años. ¿Cómo podemos determinar si yo tengo un trozo de estrato de qué época es? Pues por los fósiles. Nos guiamos por los fósiles que se conocen como fósiles guías, que ya lo veremos cuáles son, ¿vale? Bueno, pues con esto os dejo hasta la clase de mañana. Mañana continuaremos con la explicación del tema, ¿vale? Porque no quiero que se haga muy pesado. Cualquier duda que tengáis, por favor, escribidme y preguntármela, ¿vale? Yo creo que hasta ahora es sencillito, son conceptos y repaso de cosas que se supone que ya teníamos que saber. Entre eso y el documental yo creo que queda claro, ¿vale?